el centro de Europa en el transcurso de 2 milenios. Un país que necesitó mucho tiempo para convertirse en uno. Personas que recién se sintieron alemanas con el paso de los siglos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Preguntas a una historia alemana de 1000 años. Muchos soberanos gobernaron en suelo germano en el siglo XVIII. Sin embargo, 2 monarcas se destacan: Federico de Prusia y María Teresa de Austria. Estos son rivales. Su guerra no solo divide a Alemania, sino también a toda Europa. ¿Hay un vencedor? ¡Qué frío hace aquí! En la frontera entre Brandeburgo y Silesia, en el invierno de 1740, nadie se imagina lo que está por suceder. El rey prusiano. Un ataque que cambiará al mundo. En una época en la que ya nadie está en guerra, el rey prusiano Federico II invade Silesia, que pertenece a Austria, sin previo aviso. Mi juventud me incitó a ello, se justificó más tarde el prusiano. Y también el deseo de fama. En Viena, María Teresa de la Casa de Habsburgo gobierna desde hace poco sobre Austria. La joven madre carece por completo de experiencia en el gobierno, al igual que Francisco Esteban, el hombre a su lado. El rey de Prusia invadió Silesia. ¿Cómo se atreve? Silesia es nuestra. Ese robo insolente nunca lo aceptaré. Se trata de mucho más que sencillamente de Silesia. Se trata de la hegemonía sobre suelo germano. Quiere obligarnos a rendirnos. Brandeburgo, Prusia, se convertiría en una importante potencia. A expensas de Austria, eso es lo que el rey quiere. Y se encuentra con una adversaria a quien subestima demasiado. Y que se defenderá a cualquier precio. Esto significa una guerra. Una guerra europea que Federico ya no tiene bajo control. Mañana a esta hora habremos batido al enemigo, o nunca volveremos a vernos. Una guerra que llevará a los rivales al abismo y no solo cambiará a Alemania. Desde hace 300 años, los Habsburgo han sido la potencia más importante en el Sacro Imperio Romano Germánico. A diferencia de los reyes de la dinastía Hohenzollern, con su reino de parches y retazos, como entonces se decía, ambas potencias tienen territorios dentro y fuera del imperio. Brandeburgo, Prusia, es un país más bien pobre. Bosques profundos, pantanos interminables y suelo arenoso. Unas 2 millones de personas viven aquí al nacer Federico en 1712. La infancia del pequeño príncipe es todo lo contrario a una fábula. La vida en la corte prusiana es espartana. Ya a los 3 años, Federico debe someterse a un estricto mando, el de su padre, que hace honor a su reputación de rey soldado también en la familia y no tolera ninguna contradicción. ¡Hombre impío! ¿Te atreves a contradecirme? ¡Francisco! Él era indisciplinado, colérico y sencillamente de mal comportamiento. Y descuidado en muchas cosas, especialmente
en cuanto a su hijo. El hijo es un esteta, con una afición por las formas antiguas y la literatura francesa. Pero así no se levanta ningún estado, dice su autoritario padre. Quiere fortalecer Brandeburgo-Prusia con un ejército poderoso y un tesoro público completo. Este no es el mundo de Federico. Aún no. A los 18 años el príncipe heredero quiere huir en vano. Su padre hace que lo detengan y lo lleven a la fortaleza de Kustrin, porque para el rey soldado el intento de fuga de su hijo es deserción, y se castiga con la pena de muerte. ¿Será ejecutado por su propio padre? En su lugar debe morir otro. Hans Hermann Käthe, amigo de la juventud de Federico. Como sabía de los planes de fuga del príncipe heredero, es condenado a muerte. El dolor que le inflige su padre lo perseguirá toda su vida. Es evidente que quería llevarlo al borde de una catástrofe personal, con la ejecución de Käthe, que el heredero al trono también tuvo que presenciar. Eso prácticamente lo mató. La noticia del tribunal penal llega hasta la corte de Viena. El emperador de los Habsburgo es el padrino de Federico. Él quiere intervenir y le envía una petición al rey prusiano. Él debería perdonar a su hijo, algo que también sucederá más tarde. A diferencia del rey soldado, Carlos VI es un padre amoroso. Siente un cariño especial por su hija, María Teresa, aunque ella sea solo una muchacha. María Teresa era muy inteligente. Ya en su juventud había aprendido muchos idiomas y era una niña muy alegre, todo lo contrario a Federico. La familia imperial lleva una vida prácticamente burguesa, a puertas cerradas. Una infancia sin preocupaciones. Sin embargo, hay un problema. María Teresa no tiene hermano. ¿Quién sucedería al emperador Carlos VI? María Teresa creció libremente. Siempre pensó, bueno, soy una muchacha. De todos modos, no voy a acceder al trono. ¿Qué puedo hacer? Sucede algo distinto a lo esperado. Se aprueba una ley que le asegura la sucesión a la hija del emperador en Austria y Bohemia. La llaman la pragmática sanción. El emperador muere inesperadamente, sin heredero varón al trono. Ahora debería gobernar María Teresa con tan solo 23 años. Una joven entre los poderosos de Europa. ¿Pero qué hicieron? Vieron a una mujer embarazada con 3 hijos y dijeron, bueno, ella de todos modos no puede hacerlo. Ahora nos llevaremos el botín. Él también. Federico II, rey desde 1740, quiere multiplicar el poder de Prusia como su padre. El esteta se convierte en conquistador. Los Habsburgo disponen de muchos territorios en Europa Central, desde el sur de los Países Bajos hasta los Balcanes. Príncipes vecinos hacen valer sus derechos. El rey prusiano reclama Silesia, al sur de sus propias tierras. Nadie cuenta con esta invasión, que se justifica con supuestos reclamos de herencia. En realidad es una violación clara de la ley. Al principio, María Teresa no tiene nada que oponer. Para Federico fue un botín fácil, pero de un gran valor. Vamos. Porque Silesia, con el Oder como arteria principal, no solo es importante estratégicamente, también es una provincia rica con una próspera economía. La ciudad de Breslavia con su universidad, la Leopoldina. ¿Qué significa para María Teresa de Habsburgo perder todo ello?
Sabe que no puede aceptar el robo descarado de este hombre malvado, como ella dice. Sin embargo, ¿quién puede ayudarla? Ella dijo, tengo esta tarea y haré lo que sea para cumplirla. Y entonces vio la salida en Hungría. María Teresa busca la ayuda de los húngaros, cuya corona aporta dinero y tropas. Con su hijo en brazos, quiere conmover los corazones de los húngaros. ¿Y ahora qué dirá? Aguardemos. El tiempo apremia. Abandonados por todos, solo nos refugiamos en la ancestral virtud de los húngaros. Nosotros y nuestros hijos confiamos en su lealtad. En este peligro actual, sin ninguna vacilación, debe obtenerse consejo, tomarse la espada para hacer retroceder a estos enemigos nuestros y del imperio. ¿Se dejará cautivar la nobleza húngara por los halagos? Lo hace. Y en cambio recibe más derechos. La ayuda de los húngaros fue una verdadera salvación. Es decir, una salvación en el sentido de que María Teresa recobró el valor al ver que había tropas que la ayudaban, tropas que le eran fieles. Durante 4 largos años, las tropas de Federico luchan contra el ejército de María Teresa. Ahora se muestra la superioridad militar del ejército prusiano. Entrenamiento, disciplina y obediencia incondicional lo hacen especialmente eficiente. Sin embargo, los austríacos aprenden, y así la suerte de la guerra cambia de batalla en batalla. Federico brilla como general. Su rival no puede hacerlo. Entonces el rey prusiano le hace llegar una oferta. Nuestros hijos te echan de menos. La oferta de Federico también le atañe a su esposo, Francisco Esteban. Podría convertirse en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico si a cambio María Teresa renuncia a Silesia. Fueron 5 años de sufrimiento y destrucción. Tú misma lo has dicho. ¿Y todo eso para nada? No lo entiendes. Si ahora no firmo la paz, no solo perderé Silesia, sino mucho más. Debo pensar en el futuro de nuestros hijos. La corona imperial es nuestra y de nuestro hijo José. Su padre fue emperador en el Sacro Imperio Romano Germánico. A ella se le niega esta dignidad porque es mujer. Ahora su esposo debería llevar la corona, y para ello debe arreglar las cosas con Federico. Y más adelante recuperaré Silesia. La corona imperial. Quien la porta debe buscar justicia y paz en el imperio. Francisco Esteban la recibe. Sin embargo, su esposa es la emperatriz oculta. Era muy típico de María Teresa no acompañar a su esposo, a quien amaba de corazón, en la coronación. Es decir, no arrodillarse a su lado. Lo dejó completamente solo. Estaba entre los espectadores y lo aclamó y se alegró, pero demostró muy claramente: yo no soy la mujer del emperador. Eso no me importa en absoluto, sino que yo soy la soberana. Federico II también es ovacionado, porque Prusia ahora está camino a ser una gran potencia. Incluso en otras partes del imperio, el rey es celebrado como Federico el Grande. Sin embargo, la guerra lo ha marcado y ha reclamado muchas víctimas. Ahora también debe crecer su capital. Quiere completar lo que sus antepasados comenzaron. Federico sueña con una Atenas a orillas del Spree, en tierras de Brandeburgo.
Cuando ascendió al trono vivían aquí 100.000 personas. Berlín es una ciudad de inmigrantes, partiendo por los 7.000 hugonotes, refugiados protestantes de Francia, que han encontrado aquí un nuevo hogar. Aquí todos deberían ser felices a su manera, dice el rey. E incluso habla de hacer construir una mezquita. La ciudad es cosmopolita. La Academia de Ciencias, la primera en suelo alemán, tiene su sede en Berlín. Bajo el rey prusiano, esta ciudad experimenta un florecimiento cultural y económico. Por todo el país, Federico establece manufacturas. En ellas trabajan cientos de personas, también mujeres. Nadie debería estar inactivo. De vez en cuando el monarca comprueba esto por sí mismo. Siente un interés especial por la manufactura real de porcelana, KPM por sus siglas en alemán, ya que garantiza considerables ganancias. El oro blanco encuentra muchos aficionados. KPM es una marca real. Para Federico, la gran ciudad pronto se vuelve demasiado turbulenta. Quiere gobernar y filosofar sin perturbaciones. En un viñedo cerca de Potsdam hace construir un nuevo castillo, según sus propios planes. Sanssouci. Su nombre es una declaración de intenciones. Quiere vivir aquí sin preocupaciones, lejos del ceremonial de la corte de Berlín. Aquí el rey prusiano compone y hace música como el flautista de Sanssouci. Aquí recibe huéspedes ilustres de muchos países europeos. El filósofo francés Voltaire, ya durante su vida, era mundialmente famoso y un gourmet. Los proveedores y cocineros de la corte tienen mucho trabajo. Quieren mantener de buen humor al exigente huésped, porque Federico quiere que permanezca en su corte. El rey hace que se sirva la mesa 2 veces al día. Y también ya le ha otorgado condecoraciones al pensador. Doce chefs de Francia, Italia, Rusia, Inglaterra y de tierras alemanas deberían crear todas las exquisiteces. Hoy los banquetes de Federico siguen siendo legendarios, célebres y también infames. Sus invitados son mayormente oficiales y eruditos. De 7 a 10 personas. No se habla alemán, sino francés. Mon cher ami, je vous ai éperdument cherché dans le parc cet après-midi. Où est-ce que vous vous étiez caché? J'ai composé quelques vers. Bien. J'espère que vous y avez pensé au roi. Ah, bien, dans un sens, oui. J'ai dédicacé ces vers à la reine. La pauvre est si seule dans son château. J'ai voulu ainsi la remonter un peu. Je ne souhaite pas la présence de femmes dans cette ronde. Et je ne souhaite pas que l'on parle d'elle. Una sociedad masculina por excelencia. Ni siquiera la reina tiene acceso. Esta no es una corte, diría Voltaire más tarde, sino una clausura de la que las mujeres son desterradas. El matrimonio del monarca con Isabel Cristina existe solo en papel. No tienen hijos. ¿Por qué esta distancia del género femenino? Al principio tuvo una vida disoluta y después contrajo una enfermedad venérea que producía deformaciones.
y durante toda su vida le dio subjetivamente la sensación de que no sería capaz de engendrar. Y por cierto, probablemente lo que había sucedido también era visible anatómicamente, por lo que era muy tímido. La mirada de Federico desde su biblioteca recae sobre esta antigua escultura. Un delicado joven, un efebo. Algunos biógrafos hablan de las inclinaciones homoeróticas del rey, pero él no las disfrutó. Si se asume que se sentía avergonzado por su lesión genital, entonces también lo habrá sentido con los hombres. Es decir, lo que siempre se supone que habría hecho con hombres, lo considero realmente exagerado. No solo las mujeres tienen dificultades con la corte de Federico. En Sanssouci también se busca en vano a poetas y pensadores alemanes. El rey prusiano apenas parece notar que en ese momento cada vez más alemanes sienten que son miembros de una emergente nación cultural. Las grandes mentes de la época, un hombre como Immanuel Kant, tenía su marco de acción en Königsberg. Herder proviene de Prusia Oriental y va a Weimar a través de Riga. Sanssouci no era un lugar que atrajera a estas personalidades. Y probablemente se debía al hecho de que, como informaban los contemporáneos, en la presencia de Federico II, la temperatura ambiente caía varios grados. Esas no eran las condiciones en las que las grandes mentes se sentían cómodas. Goethe, Schiller y otros grandes nombres. Federico apenas se percata de ellos. Los poetas y músicos buscan su suerte lejos de Berlín, en cortes más pequeñas como Weimar. Aquí crean obras atemporales los clásicos alemanes. A muchas personas les da la sensación de que existe un vínculo unificador a través de un idioma común, independientemente de la variedad y diversidad de los territorios alemanes. La biblioteca de la duquesa Ana Amalia de Weimar todavía recuerda la riqueza creativa de esa época. A él no le preocupa ni el imperio ni la cultura alemana. Federico se ve a sí mismo como el primer servidor de Prusia. Él mismo viaja de aldea en aldea. Casi 3/4 partes de sus súbditos viven en la zona rural. Federico alivia en sus propiedades reales las dificultades de la servidumbre campesina. Sin embargo, en el resto de Prusia todo sigue igual. El rey no puede y no quiere perder la simpatía de la nobleza, porque ésta representa a los oficiales y los campesinos, a los soldados. Como la escolarización aún no es obligatoria, el rey quiere que los futuros reclutas al menos aprendan algo. ¿Por qué no están en la escuela? Su Majestad, en nuestra aldea no hay escuela. Entonces deben ir a otra aldea. Tienen que aprender algo bueno. ¿O quieren cuidar ovejas para siempre? Algún día seré soldado, Su Majestad. ¿En qué regimiento servirá? En el regimiento de Bernburg. Primero tendrá que aprender. Los soldados del rey deben poder escribir y calcular. Y luchar y morir. La rival de Federico, María Teresa, tampoco está inactiva todos estos años. Como Hofburg es demasiado sombrío para ella, hace ampliar la residencia de verano Schönbrunn a las puertas de Viena. El nuevo castillo tiene unas dimensiones impresionantes. Recuerda la corte del Rey Sol en Versalles. Mientras tanto, la madre de 13 hijos también hace todo lo posible por reformar su imperio multiétnico. Lo interesante es que María Teresa no se avergüenza de imitar a su gran enemigo, a su mayor enemigo. Es decir, tomar todo lo que resultaba mejor en su reino que en el de ella, en Austria. Y eso es todo un logro.
María Teresa escucha los consejos de expertos. En su caso, los esfuerzos de reforma también tienen, sobre todo, un objetivo. Prusia debe ser echada abajo si la Casa de Habsburgo quiere seguir en pie. ¿Sabe cuánto me importa Silesia? Si Francia y Sajonia están de nuestra parte, podríamos volver a poner a Prusia en su lugar. Significa una nueva guerra. Y Federico añade más leña al fuego. Sus discursos maliciosos sobre las 3 archiprostitutas de Europa, como las llama sarcásticamente, las llevan a aliarse contra él. María Teresa, Madame Pompadour, amante del rey francés, y la zarina rusa Isabel. Prusia ahora está rodeada de enemigos. Rusia observa con recelo a la gran potencia emergente. Una alianza entre Austria, Francia, Sajonia y Rusia sella el pacto contra Prusia. Solo Inglaterra está de su lado. Los ingleses libran al mismo tiempo una guerra contra Francia por la hegemonía sobre América del Norte y la India. Apoyan a Prusia para debilitar a los franceses en la lucha por las colonias. Por lo tanto, el conflicto en suelo alemán también está determinado por la política mundial. Federico debe actuar si quiere adelantarse a sus enemigos. Primero ataca a los sajones. Otro ataque sin declaración de guerra. Sin embargo, es solo el comienzo de una guerra de 7 años. Una y otra vez el rey interviene en las batallas, arriesgando su vida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo resistirán sus tropas en vista de la superioridad? Los prusianos a menudo son superiores tácticamente, pero sus pérdidas también son altas. ¿Quién reemplazaría a los caídos? El reclutamiento prusiano incluye cada vez a más niños de las zonas rurales. Son los primeros pasos hacia un servicio militar obligatorio. Ya en la infancia, los soldados son seleccionados según reglas fijas y reciben de su futuro regimiento una marca de pertenencia. También se reclutan soldados en el extranjero, algo que podía hacerse con la ayuda de engaños, violencia y grandes cantidades de alcohol. No todos los que se presentan son reclutados. Deben cumplirse ciertas condiciones. En el archivo estatal de Münster hay referencias a la práctica del reclutamiento prusiana. Por ejemplo, una simple cinta métrica. Los soldados debían tener una altura mínima. 1,69 m en la época de Federico el Grande. Ponte erguido. Las mediciones se realizan todos los años. Algunos reclutas tienen tan solo 16 años. La dentadura es de interés militar. El próximo. Porque solo aquellos que tienen buenos dientes podrán romper los cartuchos de pólvora. Solo 1 de cada 7 se considera apto. María Teresa también necesita soldados, tanto para sus propias tropas como para las aliadas. Los prusianos han vencido cerca de Praga. ¿Y nuestras tropas? Se han retirado, Su Majestad. Los prusianos tienen morteros y cañones a las puertas de la ciudad. María Teresa también es reina de Bohemia. ¿La perderá también ante Federico como a Silesia? Quiere obligarnos a rendirnos. Debemos evitarlo bajo todas las circunstancias. Praga no está perdida, Su Majestad. ¿Qué sugiere, general? Nuevas unidades están de camino a Praga. Están a solo unos días. Envíen todas las fuerzas disponibles. Y mensajeros. Debemos conservar Praga, cueste lo que cueste. Muy bien, Su Majestad.
Después de algunos combates sin un claro vencedor, están ante una batalla decisiva, cerca de Leuthen. Por primera vez, Federico se dirige a sus generales en alemán. Caballeros, les he hecho venir aquí para agradecerles el servicio fiel que han prestado a su patria y a mí. Confiando en su valentía y experiencia, tracé la estrategia para la batalla que debo librar y libraré mañana. Contra todas las reglas de las artes, atacaré a un enemigo que es el doble de fuerte y estará más alto. Pero debo hacerlo, o todo está perdido. Si alguno de ustedes no piensa así y puede irse ahora, se lo permitiré, sin ningún reproche. Los oficiales permanecen junto a su rey. Federico no espera otra cosa. Ahora regresen al campamento y díganle a sus regimientos lo que yo les he dicho. Vayan con Dios. Mañana a esta hora habremos batido al enemigo, o nunca volveremos a vernos. Federico sabe que solo hay 39.000 prusianos contra 66.000 austríacos. Por lo tanto, debe evitarse una colisión en un frente amplio. La solución es la famosa técnica de falange oblicua. Hay que arrastrar y matar a las tropas enemigas del ala derecha, hasta que el frente ceda. Por la tarde se da orden de atacar también el flanco derecho abierto. Esta es la clave de la victoria. Ni siquiera el rey podría haber contado con esto. Desde esta batalla, Federico es considerado el general más brillante de su tiempo. Leuthen se convierte en un mito de la historia prusiana y alemana. Y Federico en una leyenda, incluso entre sus propios soldados. Federico tomó la técnica de falange oblicua de los generales de la antigüedad. Ahora esta ingresa a la historia militar. El viejo Fritz, como pronto se lo llamará, se convierte en un ejemplo, incluso para un autoproclamado mayor general de todos los tiempos. Este momento también se convierte en una leyenda. 25.000 soldados entonan para él. El coral de Leuthen. El himno, ahora todos den gracias a Dios. Sin embargo, Leuthen es tan solo un episodio en la Guerra de los 7 años. Nadie lo sabe mejor que el rey mismo. No puede desprenderse de los fantasmas que alguna vez llamó. Ha ganado una batalla, pero no la guerra. Un extraño documento, el diario de un mercenario suizo, nos da una idea de la vida cotidiana del ejército prusiano durante la guerra. El frío, el hambre y las enfermedades torturan a los soldados, y también el miedo a la mutilación y a la muerte. La legendaria victoria de Leuthen es seguida por derrotas aplastantes. Más de una vez el rey piensa en el suicidio. Cada vez más a menudo lo atormentan los recuerdos.
Estaba soñando, Majestad. Debería descansar. Mañana por la mañana... Eso tampoco ayudará. La suerte ya me abandonó. Debí haberlo sabido. Dicen que la fortuna es una mujer, y no soy un amante. Austríacos, rusos y franceses empujan a Federico al abismo. Se da cuenta de que en esta guerra no habrá vencedor, solo víctimas. Cada vez más soldados desertan. Y ni siquiera los castigos más crueles pueden evitar que haya cada vez menos disciplina en ambos lados. Federico II mismo escribió que el soldado prusiano debería temer más a su oficial que al enemigo. Esta declaración confirmada de Federico II arroja luz sobre la práctica disciplinaria. Es un día que Federico nunca olvidará. Cerca de Kunersdorf, al este de Frankfurt del Oder, enfrenta la superioridad de los austríacos y rusos. Una vez más, sigue una matanza infernal. El rey, como muy a menudo, se encuentra en la línea de fuego. Esta vez le acierta un disparo. ¡Su Majestad! ¿Es este el final de Federico y todos los sueños prusianos de ser una gran potencia? ¡Fuera! Una tabaquera de oro hace historia. La bala queda atrapada en la tapa. Después del desastre de Kunersdorf, Federico quiere darse por vencido, poner fin a su vida. Siempre lleva veneno consigo en un medallón. A un ministro en Berlín le escribe: Mi desgracia es que aún estoy vivo. De 48.000 hombres no me quedan ni 3.000 ahora cuando escribo esto. En Berlín harán bien en pensar en su seguridad. Ya no me quedan recursos. No sobreviviré a la caída de mi patria. Al igual que muchos de sus soldados. La salvación llega inesperadamente. Los enemigos están divididos, dejan pasar la victoria. Y finalmente la zarina Isabel muere en San Petersburgo. Su sucesor, Pedro III de Rusia, es un ferviente admirador de Federico. Es el milagro salvador. El milagro de la Casa de Brandeburgo. María Teresa pierde a su aliado más importante. Rusia firma la paz con Prusia. Inglaterra derrota a Francia en Norteamérica y es ahora la potencia marítima y colonial número 1. Pierde su interés en el escenario bélico alemán. Francia también se retira. Al final, Prusia se beneficia. La Guerra de los 7 Años no fue una guerra total. Eso es lo que la hace tan específica. Pero el verdadero milagro es que el hecho de que este Estado, que era cualquier otra cosa menos que un gran Estado, pudo imponerse respecto a una situación europea y una coalición, y esto por más de 7 años. La paz de Hubert-Tussburg en 1763 da fin a la Guerra de los 7 Años. Una paz entre Austria y Prusia sin ganancias apreciables de tierras para ninguna de las partes. Silesia sigue siendo prusiana. Es mejor una paz mediocre que una guerra gloriosa,
Es el lema de la soberana de la Casa de Habsburgo, que firma con mano temblorosa. María Teresa no pudo evitar que Prusia se convierta en la segunda gran potencia germana. Nunca conoció a su archienemigo Federico, quien aún así se impuso con todas sus fuerzas. Federico II logró lo que quería. Sin embargo, él pagó un alto precio. La guerra que desencadenó se cobró 400.000 vidas solo en Brandeburgo, Prusia. Y solo por suerte escapó a la derrota. Cuando María Teresa muere en 1780, Federico escribe: Libré guerras contra ella, pero nunca fui su enemigo. El viejo Fritz muere en 1786, solitario, pero con sus deseos cumplidos. Ambos dejan dos potencias que también en el futuro continuarán luchando por la hegemonía en suelo germano.